clase. Tenemos una clase sumamente interesante en el sentido de que, no sé si se han dado ustedes cuenta, pero hemos estado trabajando todo el tiempo el concepto de la Kedushá. Hemos trabajado todo el tiempo el concepto de hacer un lugar especial. Y básicamente la clase de hoy, que es para Shatemor, vamos a analizar la Kedushá con todos los elementos anteriores, más algunos elementos nuevos. Y los elementos nuevos nos van a ampliar nuestro entendimiento de la Kedushá. Permítanme un segundo. Esta clase la llamé y seréis sagrados, Tiyu Kedoshim, que tiene que ver con la clase anterior. Y llamé esta clase entre la santidad y la blasfemia. Muchas veces para poder entender un concepto tenemos que contrastarlo con lo opuesto. Por lo tanto, parte de esta clase va a ser eso. Nosotros llamamos a la santidad Kedushá y vamos a ver la otra cara de la Kedushá, que es la blasfemia, que es decir, lo opuesto a la Kedushá. Por lo tanto, pues el día de hoy vamos a tener un pequeño repaso de clases anteriores hasta llegar al tema de la Parashá Emor y de la novedad que nos va a traer la Parashá Emor. La semana pasada tuvimos la Parashá Aharei Mot Kedoshim y Aharei Mot Kedoshim es una Parashá que de pronto nos dicen Kedoshim, Tiyu Kedoshim Ki Kadoshani. Quiere decir, la Torah no nada más habla de una Kedushá a nivel de tiempo o a nivel de espacio o a nivel de otras cosas, sino absolutamente la Kedushá se le aplica a todo el pueblo de Israel. Quiere decir, hay un como mandato de ser Kadosh. Y la realidad es que es muy complejo decir, ¿qué te convierte en Kadosh? Prácticamente no hay ninguna acción que te vuelve Kadosh. Muy pocas acciones te vuelven Kadosh. Este es un tema muy importante porque la Kedushá tiene mucho más que ver con toda una forma de ver la vida y con un balance muy impresionante de las cualidades personales y su alineación con Dios. Por lo tanto, no es así como, hago esta mitzvah y ya soy Kadosh, o me porto lindo con mis vecinos y ya soy Kadosh. Cero. La Kedushá es producto de algo mucho más amplio y hemos dicho, y esto es algo que vamos a tratar en esta clase, que es un tema muy importante, que nosotros tenemos y llamamos Kadosh a varias cosas. Y todas ellas, en su definición, nos van a enseñar a complementar nuestro concepto de Kedushá. Primero que todo, Dios es Kadosh. Y dijimos que Kadosh no es exactamente santidad, sino Kadosh es algo separado, algo especial, algo que tú dices, esto no es común, esto no es de todos los días. Por eso Shabbat es Kadosh. Por eso el Bet HaMikdash era Kadosh. Porque era un lugar que tenía y estaba dedicado para una cosa muy especial, separado del resto de las cosas. Obviamente el concepto de Kadosh, lo más Kadosh que podemos imaginar es Dios. Y existe en Dios este sentido de Kedushá, porque como dice en el libro de Osea, Osea es uno de los profetas menores, dice, yo soy Dios, no soy un hombre. Quiere decir, no hay nadie, no hay nada en Dios que nosotros podamos decir es esto. Dios es lo más separado, es lo más diferente de lo que conocemos y eso lo hace Kadosh. Dios hizo la naturaleza, pero no es la naturaleza. Dios hizo la luz, pero no es la luz. Dios hizo la creación, pero no es la creación. Dios está por encima de todo esto. Esa parte de Dios que es inentendible para nosotros, porque realmente no lo entendemos, es lo que se llama en filosofía la trascendencia divina. Es decir, Dios tiene un aspecto trascendente, eterno, que va más allá de nuestro entendimiento, porque está por encima del tiempo y del espacio y de la creación. Por lo tanto, por eso el es Kadosh. Por otro lado, tenemos
La clase pasada explicamos la Kedushá del Mishkan o del Bet HaMikdash. Y dentro del lugar como Bet HaMikdash hay un lugar más Kadosh, el super Kadosh, que es ni más ni menos que el Kodesh HaKodashim. Por otro lado está el Aron HaKodesh. El Aron HaKodesh es donde ponemos la Torah. Es lo más sagrado del templo, es lo más sagrado del Shul. Por otro lado dijimos que la boda, los esponsales son Kiddushin, porque el hombre separa a la mujer y la consagra para él, ya no es para otros chavos. Ya en el momento que el hombre hace Kiddushin a una mujer, la mujer ya no está apta para ningún otro hombre, es para él, está separada. Si entendemos esto, algo que ha permeado todo el Sefer Baikra, el libro que la Kedushá de los Kohanim, aparece que la Kedushá se aplica a varias cosas. La primera vez que aparece el nombre Kadosh en la Torá es con Shabbat. Vayikadesh Oto, cuando hizo el séptimo día, dice, y Dios lo separó del resto de los días. Quiere decir, 6 días Dios hizo el mundo a través de transformar la energía, y el séptimo día, Vayikadesh Oto, Kibo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim Lasot. Significa, lo separó, y al separarlo, lo santificó, lo hizo un día especial. Entonces, a eso se le llama la Kedushá del Zman, del tiempo. Por otro lado, existe la Kedushá del lugar. Dijimos que no es lo mismo el mercado, no es lo mismo Mahané Yehuda que el Kotel. No es lo mismo el Mishkan que la casa de una persona. No es lo mismo va a ser el Mikdash con respecto a un supermercado. ¿Qué hace diferente? Obviamente hay una diferencia. Y no es nada más por decreto divino de decir esto es diferente. Definitivamente la diferencia es porque hay un entendimiento por parte humano y un entendimiento por parte divino que este es un lugar especial. Que si tú no puedes decretar la Kedushá como un decreto, tú la Kedushá la tienes que construir, la tienes que actualizar. Y también hemos visto en todas estas parshiot que también la Kedushá se aplica a las personas. Dentro del pueblo de Israel hay una casta, hay un grupo distinguido que se separa del resto del pueblo de Israel por sus labores, por sus cosas, que son los Kohanim. Y los Kohanim son Kedoshim, y el que es más Kadosh de todos los Kohanim, por así decir, es el Kohen Gadol. ¿Y por qué? ¿Qué significa que es Kadosh? Significa que todos tienen tierra, todo el pueblo de Israel tiene sus labores, pero el Kohen está separado para una labor especial. Aunque suene redundante, va a ser muy importante estos conceptos para agregar nuevos conceptos. Entonces, como pueden ver acá, Shabbat es Kodesh, porque es un día diferente, es un día separado, es un día especial, es un día de encuentro con Dios, es un día que la persona descubre su espiritualidad. El Mishkan, como pueden ver acá, era un lugar separado del campamento, era un lugar especial en el campamento, y dentro del Mishkan estaba el Kodesh HaKodashim, que era lo más especial de ese lugar. Y los Kohanim tienen una Kedushá, porque como están en contacto constante con el lugar Kodesh, tienen que estar constantemente actualizado en el concepto de Kedushá. Pero seguimos sin saber qué es Kadosh. Quiere decir, sabemos que para hacer algo Kadosh lo tienes que separar, pero no sabemos qué es Kedusha. Y esta clase es muy difícil que les diga que esta clase les va a aclarar, pero nos va a ayudar a ir rescatando y creando un concepto que realmente es el propósito del pueblo de Israel, porque Dios le dice a todo el pueblo de Israel, Kedoshim Tiyu, todos tienen que ser Kadosh. Que hay Kohanim, que hay levitas, no importa. Aquí está el tema de la Kedushá, se aplica a todo el pueblo de Israel, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos. Dios le pone un estándar al pueblo de Israel de Kedushá, y por lo tanto es muy importante que entendamos que casi el propósito del judaísmo es lograr la Kedushá en cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues vamos a seguir. Todo el libro de
de Baikra es un libro que hemos trabajado con un concepto muy lineal, como que hemos ido permeando ciertos aspectos importantes, y uno de esos aspectos, que son quizás lo más importante, es este tema de que Baikra mismo no es levítico. Baikra es el libro del medio de la Torah, es el tercer libro de la Torah. Exactamente está a la mitad. Tienes 2 Humashim, otros 2 Humashim, y en medio tenemos Sefer Baikra. Y aunque pensamos que es un libro de tecnicismos y de cosas de medidas y acá y el Mishkan y cosas que no les vemos la importancia, hay quienes dicen que es el corazón del Humash. Por eso está en el centro. Y Torat Kohanim implica la Torah de los Kohanim. Y básicamente tenemos que entender que los Kohanim tienen principalmente una labor que hacer. Hoy en día no estamos sensibles a esto porque no hay Betamigdash, porque no hay Paradumá, porque no hay Korbanot. Entonces el Cohen, bueno, el Cohen se le distingue dándoles las aliot de Chávez, las aliot principales, se le da el cabo de se les pide el Dúgenen, lo que ustedes quieran, pero no se siente la Kedushá del Cohen en estos tiempos porque no tiene el lugar a donde trabajar, no tiene su labor. Por lo tanto, quiero explicarles, y es en honor esta semana de la Sefirá de Jod. Hoy en la noche es Lag BaOmer, y Lag BaOmer es Jod Shebe Jod. Es la reiteración de la midá de los Kohanim. Jod. Jod es esplendor. Hoy que es Lag BaOmer, hacemos como un hincapié en las midot preciosas que tenía Aaron a Cohen, y tenemos que entender qué hace el Cohen. Y dijimos que la cosa más importante que tiene que hacer el Cohen es el tema de Leavdil. La palabra Leavdil viene del Shoresh Avdalá, viene del Shoresh Evdel. ¿Qué es Evdel? Evdel es marcar diferencias. Marcar diferencias. ¿Diferencias entre qué? Entre Kodesh y Hol. Entre algo que está dedicado especial, que es Kodesh, algo cotidiano. Por ejemplo, los 6 días de la semana es Hol. No es que son malos, Hazbe Shalom. Son días normales de trabajo, son días que puedes hacer muchas labores, son días que puedes cocinar, te puedes pintar, puedes hacer esto, puedes andar en coche, puedes hablar por teléfono todo el día, puedes dar clases, puedes vender cosas. Y ese es Hol. Y el Kodesh es algo que haces especial. Y hay muchas cosas que son Kodesh y Hol, y el que entiende esta diferencia entre Kodesh y Hol son los Kohanim. La gente que vive en una mezcla y de donde todo es igual, no entiende este concepto. Hay gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre este día y este día? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Y en el judaísmo todo el tiempo hay un énfasis de días especiales, de momentos especiales. Ahorita estamos en el Omer y luego viene Shavuos y cada sábado viene el Shabbat. El judaísmo está constantemente haciendo estas puntualizaciones entre días normales y días especiales. Días Hol y días Kodesh. Otro tipo de Evdel, otro tipo de diferenciación es entre Taor y Tamé. Taor es algo puro. Algo puro no significa algo limpio. Taor y Tamé son palabras que denotan completamente estados espirituales. La máxima tumá es lo máximo de impureza, es la muerte. Y la máxima tehará es la vida. Y el Cohen tiene constantemente que hacer estas cosas. Por ejemplo, en esta parashá vamos a ver la importancia que tiene que el Cohen nunca esté en contacto con la muerte a menos que sea indispensable. Por eso nunca los Kohanim van al panteón. Un Cohen no debe de entrar a lugares donde alguien puede estar muriendo en forma cotidiana, como un hospital. ¿Por qué? Porque la muerte es el extremo de lo que es Tamé.
Y en cambio, Tahor es la vida misma. Pero también hay animales tamé, que son los animales que no sirven para comer, que son los animales que no sirven para sacrificar. Y están los animales Tahor, que son los animales que sirven para comer y para sacrificio. Esa es la especialidad del Cohen. El Cohen sabía cuándo una persona podía entrar al Betamigdash, cuándo no podía entrar al Betamigdash. ¿Qué lo impurificaba y qué lo purificaba? Cuándo una mujer podía regresar a tener contacto conyugal con su marido después de tener un bebé. Todas estas áreas las veía el Cohen, era la especialidad del Cohen. También tenía la especialidad de ver qué es adentro y qué es afuera. No es lo mismo adentro del Betamigdash que afuera del Betamigdash. No es lo mismo que en el Kodesh HaKodashim que afuera del Kodesh HaKodashim. Si se dan cuenta, siempre el Cohen estaba haciendo Hefdel. Y el Hefdel es parte del Din. Nada más a través de ver las diferencias es que puedes decir esto es diferente que esto. Y la Torah es muy enfática en que todo tiene sus diferencias. La tendencia global del mundo es, la gente joven dice, todo es igual, es lo mismo esto que esto, es lo mismo esto, todos somos iguales. Claro que no. Explicamos en la clase pasada de manera increíble que toda la parashá de Kedoshim es tener introyectados los límites de manera completa. La Torá marca límites, la Torá te enseña a vivir en armonía con el mundo y con la integridad con la que Dios creó el mundo. Y vimos la clase pasada, como una forma de resumen, un poco decirlo, que marca los límites de respeto de los hijos a los padres, el respeto que le tienes que tener a los mayores, límites en Shabbat. En Shabbat tienes límites reales de no hacer melajá, límites de no sacar cosas afuera, límites de no cocinar, etcétera. Por otro lado, tienes los límites de la propiedad, no robar, tener medidas justas, no retener el sueldo de la persona que trabaja para ti. Particularmente hace un énfasis enorme en límites sexuales. La Torá le es muy importante la sexualidad, porque la sexualidad es el poder creativo más grande que tiene el hombre y puede ser utilizado para bien, para tener hijos y divino, y puedes hacer con tu sexualidad un caos. Y las leyes de Arayot, de incesto, las leyes de homosexualidad, las leyes de bestialismo, son leyes reales y están marcadas por la Torá, y nosotros no nos tenemos que amilanar con estos conceptos de, bueno, pero la Torá ya está viejita. No, no, no. Esta es la palabra de Hashem y la Torá tiene estos límites y explicamos la importancia de estos límites. Tiene límites en la naturaleza. No sembrarás 3 cosas al mismo tiempo. No vestirás la ropa lana con lino. Todos estos límites que la gente piensa que son, bueno, son costumbres bonitas que tienen los judíos. Cero. El mundo se sostiene en estos límites. El mundo se sostiene en estos límites. Por lo tanto, ¿cuál es la nueva aportación de la Parashat Emor? La Parashat Emor es la parashá que se va a leer este Shabbos y trata sobre la Kedushá, pero obviamente no es repetitivo. Obviamente nos va a dar otro elemento importante que ponderar. En primer lugar, la parashá trata de cómo el Cohen tiene que tener cuidado excesivo, particularmente en 2 áreas. Uno es en el área de no estar en contacto con muertos. A menos que sea, Hasbe Shalom, alguien consanguíneo muy cercano. Por lo tanto, el Cohen no puede ir por un amigo al panteón, no puede ir por un primo al panteón. El Cohen nada más puede entrar al panteón, Hasbe Shalom, si se tratara de alguien hiper cercano, como sería sus padres, Hasbe Shalom, un hijo, una hija, su madre,
Quiere decir, hay una determinación en qué casos el Cohen puede ir al panteón, pero en general el Cohen tiene que estar completamente alejado de la muerte, porque explicamos que la muerte es la expresión de la máxima tumá, y por lo tanto el Cohen, que supuestamente está en contacto constantemente directo con la Kedushá del Zman, con la Kedushá del Makom, tiene que cuidar mucho no impurificarse. Entonces, el Cohen tiene todas estas leyes de límites de impureza con respecto a los muertos, y la otra parte de la parashá, que habla de la pureza del Cohen, habla de con quién se puede y no se puede casar un Cohen. Y este es un tema muy importante y muy controversial en nuestros días, porque para nosotros el amor es lo más importante, y entonces cuando se enamora un Cohen de una mujer que no es apta para él, entonces, bueno, no importa, pero se aman. Pues sí, qué bueno que se amen, pero la Torah dice que no puede casarse un Cohen con ciertas personas. Un Cohen no se puede casar con una mujer divorciada. No puede. Un Cohen no puede casarse con una mujer que no sea virgen, el Cohen Gadol. Entonces, nada más se puede casar un Cohen con una mujer, el Cohen normal, con una mujer virgen o con una viuda. Y el Cohen Gadol nada más con una virgen, ni siquiera con una viuda. Y el problema es que cuando un Cohen se casa con una mujer que no es adecuada para él energéticamente, el problema es que si procrean hijos, los hijos se llaman halalim, que significa vacíos, no pueden servir en el Betamigdash. Y es un tema muy doloroso. Yo no me estoy lavando de este tema. Ha habido crisis terribles de que se enamora una pareja y de repente resulta que no puede casarse, no se puede casar con una Gioret. Un Cohen no se puede casar con una conversa. No se puede casar con una conversa. Entonces, este tipo de situaciones trata la parashá. No voy a detenerme en ellas. Por otro lado, esta parashá, la especialidad de esta parashá, así como la aportación más hermosa de esta parashá, es que aparecen todos los hagim de la Torá, lo que se llaman los moadim. Y es interesante porque todo el concepto de hag se nos amplía y se nos enriquece con el concepto de lo que es un moed. Yo ahorita les voy a explicar qué es un moed y ahorita van a entender cosas muy especiales. Obviamente, todo el tiempo estamos hablando de Kedusha. Estamos hablando de la Kedusha del Cohen. Parte de la Kedusha del Cohen es restringir su sexualidad y su contacto con los muertos. Es parte de lo que se tiene que cuidar el Cohen. Y por otro lado, empieza acá en cuestión de la Kedusha del Zman, la Kedusha del tiempo. Aparece el concepto fantástico de Moed. Moed significa una cita. Moed no es un hag. Ah, que los hags son moadim, sí. Pero es mucho más el concepto de Moed que hag. Hag es una fiesta. Y en cambio, Moed es un encuentro. El encuentro particular entre tres cosas. Entre el tiempo, la persona, Dios, y lo que los une en ese momento es una mitzvah particular. Por lo tanto, hay una alineación en los Moadim donde el tiempo es exacto. En el judaísmo no hay este tema de que, bueno, a mí me quedaría bien hacer mi seder de Pesaj una semana antes. No existe semejante cosa. En el judaísmo las fechas son exactas. Pesaj es el 15 de Nisan y Gamarnu
No hay opción de pasarlo. Una amiga mía me dijo, van a venir mis hijos para Spring Break y a mí me queda bien hacer el ceder una semana antes. Dije, pues haz un preceder, pero no es un ceder. Porque el tiempo marca la conexión astral única de ese momento como una apertura cósmica. Por lo tanto, el concepto de Moed es el tiempo, la persona haciendo la mitzvah y que tiene la posibilidad de conectar con Dios. Y obviamente, pues como ustedes saben, hay 7 Moadim. Pero lo interesante de todo es que en esta parashá, además de los Moadim, que son Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, todo esto, aparece en la lista primera, Shabbat, y la realidad es que Shabbat no es en la definición de lo que entendemos un Moed, porque Shabbat no está determinada por la posición astral. El 15 de Nisan siempre es luna llena. Siempre Pesach cae en ese momento. Siempre Sukkot cae en la luna llena de Tishrei. Pero ¿sabes? No entra en esta categoría, porque ¿sabes? Es cada 7 días y no hay ningún signo astrológico de que Shabbat es Shabbat. Por lo tanto, este es un tema fascinante que tiene esta parashá. Pero ahora viene a donde me quiero dirigir. ¿Cuál es su verdadera aportación nueva? Porque Shabbat ya hablamos antes. De los Kohanim ya hablamos antes. Ya hablamos antes del Mishkan. Ya hablamos antes de la Kedushá, del Kodesh HaKodashim. ¿Qué hay de nuevo en esta parashá? ¿Por qué viene la parashá a redondear y hablarnos de un nuevo término? Y aparece una nueva forma de adquirir Kedushá o de trabajar la Kedushá. Y la nueva forma es increíble, pero es a través del lenguaje. Es cierto que hablamos en la Parashat Tatzria Metzorah, hablamos de que no debes de hablar mal de la gente y el daño que se hace con la Shonará, pero no hablamos en contexto de la Kedusha. Y lo que quiero explicar el día de hoy es una historia que sucede precisamente en esta Parashá, Emor, al final de la Parashá, que dices, ¿por qué aparece esta historia acá? Estamos hablando del Cohen, de los sacrificios, de las fiestas, y de repente aparece una historia muy molesta que se llama la historia del Mecalel. La historia del Mecalel es la historia de un hombre que maldijo a Dios. Un hombre que maldijo a Yud Kei Vav Kei. Y se llama Mecalel porque viene de la palabra Klalá, que significa maldición. Entonces, para poder explicar qué pasó con este tipo y qué pasó y por qué está contenido en esta parashá, les tengo que contar en breve la historia del Mecalel. En esta parashá aparece que 2 personas estaban teniendo una pelea, una riña por algún tema. Y sabemos que era un israelita, un hebreo, y era un hombre que la Torá no nos dice su nombre, pero era el hijo de una mujer llamada Shlomit Bat Dibri. Y en esta parashá lo único que dicen es que estas 2 personas estaban peleando por algún tema y que de repente en la mitad del acaloramiento de la riña, del problema, este hijo de Shlomit Bat Dibri profana el nombre de Dios maldiciendo a Dios. La gente se queda así como, ¡ah! Imagínate, esta gente que está viendo milagros, esta gente que come maná diario, nunca había pasado algo así. Entonces van todos los que oyeron esto, van con Moshe Rabbeinu y le dicen a Moshe, este tipo maldijo a Dios, ¿qué hacemos? Y Moshe dice, no sé, no sé qué hacer. Métanlo en detención
Y voy a preguntar a Dios qué se hace en estos casos. Nunca había pasado algo así. Lo meten en detención y Dios le dice a Moshe, todos los que oyeron la maldición tienen que congregarse, todos van a agarrarle la cabeza al que maldijo, le van a poner su mano sobre la cabeza así, y le van a decir, esto es lo que va a pasar a aquel que maldice a Dios, será matado, será castigado con pena de esquilá, con pena de apedramiento. Y lo apedrean y lo matan. La verdad, está horrible la historia. Está horrible la historia y dices, oye, ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué está pasando acá? Antes de pasar a explicar qué pasó y por qué lo mataron, por qué no le jalaron la oreja, por qué no lo latigaron, antes de explicar todo esto y de explicar lo que esto implica en términos de Kiddush Hashem y Hilul Hashem, les tengo que decir quién es este hombre. No sé si se acuerdan que cuando Moshe, siendo ya un príncipe egipcio, hay una ocasión que Moshe va a ver el sufrimiento de sus hermanos, y cuando llega a la zona donde están los Yehudim viviendo y trabajando, él ve una escena, y esta escena está escrita en la Torá, que ve como un capataz egipcio despierta de su casa a un señor y lo manda a trabajar en la madrugada, y mientras el señor, el pobre hebreo, se va a trabajar ahí a las minas o a hacer ladrillo, él se mete a la casa del señor y tiene relaciones sexuales con su mujer, y esta mujer es Shlomit Badibri. Parece una novela. Y esta Shlomit Badibri no es que fue violada, dice el Midrash y el Talmud y también el Zohar, que era una mujer que se llamaba Badibri porque hablaba de más con la gente y ella hizo como que era demasiado friendly y era aparentemente una persona que propiciaba la promiscuidad. Hablan mal de ella. Era la mujer, como todo el pueblo de Israel había cuidado cierto tipo de moralidad, y esta era una mujer como medio coqueta con todos, hasta con los egipcios, casada. Que estamos hablando de un problema de límites. Estás casada, no estás coqueteando con los egipcios. Y el egipcio se acostó con ella y le creó un hijo que se llama el Mecalel. Bueno, no se llamaba el Mecalel, se llamaba el hijo del hombre egipcio, del Ish Mitzri. Y sabemos por otras fuentes que se llamaba Shaul ben Aknani. Shaul, el hijo del Knaní. ¿Por qué Knaní? Porque los egipcios son Knaní. Vienen de la rama de Canaán, desde Noah. El marido, lo que sucedió y lo que termina la historia es que Moshe está viendo cómo despiertan al hebreo, lo mandan a trabajar, este tipo va, se mete con la mujer y todavía sale de ahí y va a agarrarse a golpes al marido hebreo. Entonces cuando Moshe ve esto, se enfurece y mata al egipcio. Esta historia tiene mucho rollo, mucha carne. Y el Zohar nos dice cómo Moshe pudo matar a una persona siendo un tzadik de esa categoría. Dicen que Moshe, no lo dice la Torah, lo dice el Zohar, dice que Moshe pronunció el nombre de Dios y mató a este tipo, al egipcio. Entonces está muy interesante porque entonces ahorita estamos viendo que el hijo del egipcio, el egipcio murió porque Moshe pronunció el nombre de Dios, y el nombre de Dios lo mató sin que Moshe levantara la mano. Y por otro lado, este hijo de ese hombre maldice a Dios. Es como estamos viendo el nombre de Dios utilizado para un acto de
de venganza, un acto de correcto, así de injusticia. Y aparentemente este hijo salió con el gen y la neshama podrida del papá, que era un cruel, y va y maldice a Dios. Entonces, en esta historia, lo que vamos a ver es dos cosas de las cuales el ser humano, particularmente nosotros como Am Israel, tenemos verdadera injerencia. Esperen un segundito, quiero ver una cosa. Sí, perfecto. Y son dos conceptos que están en manos del pueblo de Israel hacer. Quiere decir, este tema de la Kedushá, para mucha gente, para muchas religiones, está tan mal entendida, porque en muchas religiones entienden el término de separarse, de Kadosh, pero lo llevan hasta su clipa. Por ejemplo, haciendo abstinencia. Cuando agarra una persona y se vuelve un ermitaño, se va a un convento, se va a un monasterio a vivir y se encierra en un cuarto a rezar todo el día y no come y no habla, hace la parte de separarse, pero no hace el trabajo de la Kedushá, porque no se hace la Kedushá nada más por abstención. Tiene que haber el contraste entre Kodesh y Hol. Tiene que haber este contraste. Si todo es Kodesh, no puede ser todo Kodesh. Siempre tiene que haber la posibilidad de tener Hol. Por algo Dios creó 6 días Hol y un día Kodesh. Entonces, este tema nos mete a uno de los temas más importantes de toda la Torah. Básicamente hay 2 mitzvot, que es la misma mitzvah, pero con las 2 caras. Así como explicamos en este momento que el nombre de Dios tiene su posibilidad de ser bendecido o se usa para hacer justicia, por así decir. Vemos que el nombre de Dios por este malvado fue profanado. Entonces, hay 2 mitzvot relacionadas a esto. Uno es, no profanarás mi nombre sagrado. ¿Se acuerdan en la Sacereta de Brot? Dice, Anojín Hashem Elokeja. Y luego hay una mitzvah que dice, no tomarás, el tercero de los mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Y la gente como que no entiende qué es hablar en vano. Es como cuando una persona dice, te lo juro por... En ese momento está usando en vano. No puedes jurar en nombre de Dios, no puedes usar el nombre de Dios para expresarte, no puedes usar el nombre de Dios para hacer una claridad de algo, no puedes jurar por Dios. Es prohibido, es una prohibición terrible. Entonces, hay esta misma cosa de no profanarás mi nombre y no usar el nombre de Dios en vano y no maldecir a Dios, es la parte negativa de la mitzvah que se dice, seré santificado en medio del pueblo de Israel porque yo soy tu Dios. Entonces, hay 2 fuerzas que están sucediendo en esta expresión. Por un lado, hay una cosa, lo que no debes de hacer, que es lo negativo, y por otro lado está, ¿qué debes de hacer, que es positivo? Que si la Kedushá no es no hacer nada, no es irme a un convento o a refugiarme como un ermitaño en un lugar y no hacer nada. Aparentemente la Kedushá es un proceso que contiene un elemento negativo de abstenerte y el positivo activo. Y esto es muy importante porque en general toda la Torah tiene mitzvot activas, que son las mitzvot positivas, y hay las mitzvot negativas, que son las que no debes de hacer. No debes de robar, no debes de blasfemar y no debes de ser adúltero. Y están las que debes de hacer esto y debes de darse de acá y debes de hacer el otro. Por lo tanto, esto es muy importante entenderlo
porque es como una moneda, es como una espada de dos filos. El no profanar el nombre sagrado es, y si uno profana el nombre sagrado, lo que se produce es lo que se llama el Hilul Hashem. Hilul Hashem es desecrar el nombre de Dios. Y cuando una persona santifica el nombre de Dios, se llama Kiddush Hashem. Y entonces Hilul Hashem es la parte negativa y Kiddush Hashem es la parte positiva. Vamos a entender, primero que todo, qué es Hilul. La palabra Hilul proviene de una palabra hebrea que se llama halal. Halal. Het lamed lamed. Y halal significa un espacio vacío. Cuando hacemos la tefila de la mañana, cuando vamos al baño, siempre decimos, Asher yatzar et adam bejochma, que sacaste al hombre con jochma, lo performaste, ubarabo, y le creamos, nekabim, orificios, nekabim, nekabim, halulim, halulim. La palabra halulim significa cavidades. ¿Qué es una cavidad? Una cavidad es una cosa que está vacía por dentro. Y en el cuerpo tenemos muchas cavidades. Tenemos el útero, es una cavidad. El útero está vacío. Tenemos los intestinos. Tenemos el corazón. El corazón es una cavidad. No está vacía, tiene sangre, pero podríamos decir que lo más vacío que tenemos es el útero, las mujeres, y en conjunto con los hombres tenemos vacío, pues los intestinos, que hay cosas pasando ahí, pero es una cavidad. ¿Qué es Hilul? Y ahorita vamos a dar ejemplo que es Hilul Hashem, que es terrible. Hilul es crear un espacio vacío. Entonces, cuando la persona hace un Hilul Hashem, hace aparecer como que Dios no está en el mundo. ¿Cómo el hombre tiene tanto poder? Porque la verdad es que se ve, si Dios es eterno y Dios es trascendente, ¿qué más da lo que yo haga? ¿Qué más da lo que haga yo, lo que hagas tú, o lo que haga el otro, o lo que haga el rabino, con respecto a Dios? Dios es todo. Dios está por encima de todo. Y este es un tema muy importante. El tema es el siguiente. Israel, como pueblo, es un alma colectiva. Esto es algo que hemos manejado mucho. Entonces, si tú eres parte del pueblo de Israel, no es que eres Anet, que es parte del pueblo de Israel. Hay una identificación que tiene el mundo de que tú, siendo parte de Israel, tú no eres nada más tú, sino eres parte de un clan llamado pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Hay esta conexión. Porque Dios nos sacó de Egipto, porque Dios nos dio la Torá, porque Dios ha tenido una relación de revelación con el pueblo de Israel que no ha tenido con otros pueblos. Ya no estoy hablando de lo especial de nuestra relación. Y para todo el mundo, para bien o para mal, somos el pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, cuando una persona hace algo incorrecto desde el punto de vista moral y lo hace públicamente, no nada más pierde él su reputación, sino que él afecta la reputación del alma colectiva del pueblo de Israel. Y como representante o emisario de esa alma colectiva, hablas mal de Dios al tú portarte mal. Quiero que se den cuenta de lo delicado que es esto. Vamos a dar ejemplos. Vale la pena dar ejemplos. ¿Cómo te sientes que una persona
del pueblo de Israel, vamos a hablar de alguien que no es ni religioso. Vamos a hablar de un secular total. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de Bernie Madoff, que murió la semana pasada, que era judío, hizo el fraude más grande de la historia en Wall Street? Primero que todo, él se deshizo su vida completamente. Su esposa, sus hijos, uno se suicidó, uno se murió de Fadrús, él ya se murió. El problema es que el mal no nada más fue en él, no es que se friegue, que lo metan a la cárcel y que se pudra. El problema es que él, aunque es una persona cero relacionada con la Torá, es parte de este pueblo llamado pueblo de Israel. Y por lo tanto van a decir, mira que el fraude más grande de Wall Street lo hizo un judío. Y en el momento que dicen eso, no nada más él se decae, su persona se desprestigia a todo el pueblo de Israel y desprestigia a Dios. Este es un ejemplo de una persona secular. Imagínate cómo te caería saber que un gran rabino o que una gran persona del pueblo de Israel, de repente te enteras que es pederasta o que hizo adulterio con mujeres y que la gente lo sabe. Ah, no que muy kadosh, no que muy rabino, no que muy jajam. Cuando llegan los periódicos que el rabino tal le encontraron una cuenta en Suiza y tenía 1000 mujeres y te enteras de estas cosas espantosas, no nada más él se hace un daño, le hace daño a todo el pueblo de Israel y se jala a Dios y crea una proyección terrible y proyecta que Dios no está presente en la realidad. Por lo tanto, es un desastre. Tal es el desastre del Hilul Hashem que una persona que hace Hilul Hashem no tiene solución en esta vida. Dice Rambam que va a tener que morir y que quizás en la muerte puede tener que parar. No hay cómo arreglar eso. Porque, no, y obviamente no es nada más que se portó mal, es que se portó mal y que se supo que se portó mal. Si él fue en privado y nadie se enteró, él tiene su rollo con Dios y él sabe, tiene su propia conciencia. Pero en el consenso en el que vivimos, en la forma en que vivimos, por eso es tan delicado cuando hay una noticia de Israel o una noticia de alguien judío que hizo algo inmoral, todo mundo dice, no que son muy kedoshim, no que ustedes tienen la Torá, no que ustedes tienen una relación especial con Dios. ¿Cómo puede esta persona haber hecho esto? Y en ese momento se cae él, se cae el pueblo de Israel y se cae y se vacía y se hace un void, un vacío de la presencia de Dios en el mundo. Está tremendo. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Exactamente en contra del Hilul Hashem está el Kiddush Hashem. Kiddush Hashem es cuando una persona se porta de tal manera agradable, honesta, verdadera, fantástica, y que cuando la gente reconoce la grandeza de esa persona y dicen, y es judío, eso incrementa la presencia de Dios en la percepción del mundo. También vamos a poner ejemplos. Ahorita estamos en una pandemia de COVID. Y no es nada comparada con lo que fue la crisis del polio. Porque la crisis del polio es que le daba a la gente, la mayor parte de la gente que tenía polio se moría, atacaba a los niños, y los niños que sobrevivían al ataque del polio quedaban con secuelas terribles, quedaban con parálisis flácida, y unos no podían ni siquiera respirar, otros no podían nunca caminar,
una tragedia. El mundo se estaba cayendo en los años 40, 50 de esta crisis. Una cosa terrible, no podemos ni imaginar lo que fue esto. Imagínate lo que sintieron cuando salió la vacuna. ¿Qué pasó? Estaba del otro lado de Polanco. ¿Pero ya? Sí, le dije, sí, vete todo derecho. ¿Ya llegó? Sí, así. Gracias. Está frío. Perdón. Gracias, mi amor. Mi hija me hizo un favor enorme. Qué linda. Imagínate que de repente salió Jonas Salk y Sabin, cada quien por aparte, con la vacuna contra el polio. Cuando Jonas Salk sacó la vacuna contra el polio, la gente le quería regalar millones de dólares. Y él dijo, yo lo hice por amor a la humanidad y yo lo hice para ayudar y no para hacerme rico. En las noticias salió vacuna contra el polio creada por Jonas Salk. ¿Quién es Jonas Salk? Como ponen abajo. Jonas Salk es un hombre judío procedente de no sé qué, sus papás emigraron de Europa, no sé qué, estudió acá, estudió allá, y no quiere ni siquiera recibir dinero por la vacuna, y nada más quiere que ya todos apliquen la vacuna. Eso es un Kiddush Hashem. ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo de Israel, tenemos una responsabilidad, porque somos los emisarios de Dios en el mundo. Cuando nosotros recibimos la Torá, no nada más recibimos una forma linda de vida, recibimos un código de cómo llevar una vida moral para que este mundo tenga tikún y no se destruya. Obviamente no es exclusivo del pueblo de Israel. Si alguien quiere cumplir la Torá, pues que se convierta y se vuelve parte del pueblo de Israel. El punto es que una persona, cuando es parte del pueblo de Israel, cuando una persona está en un puesto donde su relación con la moralidad y su relación con la espiritualidad y con Dios es tan cercana, tiene una responsabilidad no nada más individual, no nada más colectiva, sino tiene una responsabilidad de cómo se percibe y de cómo se proyecta la presencia divina en este mundo. Por lo tanto, el Kiddush Hashem es ¿qué haces para que la gente diga qué grande es Dios que puede haber una persona como esta persona en el mundo? Cuando conoces no sé si oyeron de Rabari Levin, el tzadik de Jerusalén, no tienen idea de lo que era él. Era una persona buena, honesta, sacrificada, linda, simpática. Donde pasaba, lo amaban. Lo amaban en la cárcel porque veía a la gente en la cárcel, lo amaban en los hospitales, lo amaban los árabes, lo amaban los judíos, lo amaban los frum, lo amaban los no frum. Eso es un Kiddush Hashem. Un Kiddush Hashem es una persona que lleva consigo cualidades de Dios. Eso es lo más increíble de todo. No es así como, bueno, es buena gente, no ha hecho daño a nadie. Eso no es un Kiddush Hashem. Kiddush Hashem es algo activo que proyecta cualidades. ¿Y cuáles son esas cualidades? Es increíble, pero ustedes saben que cuando Moshe, y esa es la importancia de el Hilul Hashem y Kiddush Hashem, el Zohar dice que si alguien maldice el nombre de Elohim, lo tienes que castigar, pero no lo matas. Así dice. Pero si maldice el nombre de Yud Kei Vav Kei, ahí sí, Karet, muerte, ya, esquilá, apedramiento. ¿Cuál es la diferencia? Es mucha. Pero quiero recordarles que el nombre de Yud Kei Vav Kei es el nombre con el que Dios se presentó a Moshe, que dijo, yo soy el que soy, el que fue, el que es, el que será, todo lo que es el verbo ser. Y el nombre Yud Kei Vav Kei es el nombre que permea y que hace posible la realidad y el mundo que tenemos. No puede existir nada si no está conectado a Dios. Nos cuesta mucho trabajo creerlo porque de repente vemos seres asquerosos y gente pésima y dices, ¿por qué vive?
porque tiene una chispa de divinidad. Y lo interesante es que el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, en términos del nombre de Yud-Kei Vav-Kei, más adelante, y particularmente lo hacemos en Yom Kippur, tenemos que Moshe le pide a Dios, le dice, Dios, te lo ruego, enséñame quién eres. Y hablaba con él diario. Y Dios le dijo, olvídate, no me puedes ver y vivir, pero te voy a dar mis cualidades. Te las voy a decir. Él les dice las 13 midot de Rahamim, de Dios, que son las que decimos en Yom Kippur, Hashem Hashem, porque no decimos Elohim Elohim, decimos Hashem Hashem, El Rahum, Behanun, Erejapaim, Rav Bejeset Bemet. ¿Qué son estas cosas? Hanun, misericordioso, benevolente, verdadero, paciente. ¿Por qué decimos Hashem Hashem? ¿Por qué lo decimos tantas veces? Porque Dios nos pidió que seamos Kedoshim como Él es Kadosh. Por lo tanto, si Él tiene estas cualidades, por afinidad, si yo quiero estar cerca de Él, tengo que desarrollar esas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Así como Él es benevolente, yo quiero ser benevolente. Así como Él es verdadero, yo quiero ser verdadero. Así como Él es paciente, yo quiero ser paciente. Así como Él es misericordioso, yo quiero ser misericordioso. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que tiene introyectadas en su forma de ser estas cualidades, pero es increíble, estas cualidades no surgen de una mitzvah, surgen de una forma completa de ser. La clase pasada explicamos que hay gente que puede llevar toda la Torá y ser un naval. Naval es un asqueroso. De verdad, hay gente que puede ser muy frum y puede ser muy kosher y ser una persona asquerosa. Ese término se llama naval bereshut. Quiere decir, es como una persona que dice, esto apesta, pero es kosher. Créanme, esto una vez un tipo, digo nombres para no hablar la shonara, le dijo a mi esposo, dice, sé que te traté terrible en esta transacción, esto apesta, pero es kosher. Eso es ser un naval bereshut. Quiere decir, un asqueroso con sello de kosher. Y por lo tanto, una persona que es reconocida como una persona piadosa o una persona que está relacionada y que una persona que reza en la mañana, una persona que se pone tfilim, una persona que da esto, una persona que da caridad, esperarías de él un nivel de rahamim y de benevolencia y por lo tanto puedes tener esta persona que es muy frum, pero no ha desarrollado la kedusha. Y ahí puedes tener una persona que no es frum y ha desarrollado más la kedusha. El ideal y en lo que hemos visto históricamente es que donde más posibilidades hay para encontrar esta kedusha está en una persona observante, pero que tiene un nivel de Menschlichkeit y de conciencia gigante. Porque son tantas las cosas que uno tiene que cuidar en su entorno para no llenarse de tumá, que nada más sabiendo alajá puedes lograrlo. Por lo tanto, esta historia del Mekalel es una historia muy importante porque estamos viendo lo opuesto de la Kedushá, que es blasfemar.
Lo opuesto de lo Kodesh es el Hol. Y es interesante porque quiero explicar gramaticalmente. Está Kodesh y está el Klalá, Kalel, el que maldice, y está Hilul, el que profana. Básicamente, aunque no sepan hebreo, van a entender, y ahorita les voy a decir un sod de la Torah, de la Kabbalah, muy interesante. Profanar el nombre de Dios es crear un vacío de la presencia divina. Y así se escribe. Y es muy interesante porque son letras. Ah, no, perdón, es así. Hilul, es con het. Son letras que en un tipo de gematria se complementan. Quiere decir, tienen en común estas dos cosas. Entonces, dicen los jajamim, el que maldice acabará profanando mi nombre. Y lo opuesto a maldecir y profanar es hacer Kadesh, que es el tema de traer el nombre de Dios a la realidad. Ahorita les voy a explicar algo que es un poco difícil de entender, pero es muy importante que lo entendamos. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es que el tema de la Kedushá no se puede hacer por decreto. Tú no puedes decir, este cuarto es Kodesh. No. Tiene que haber una interacción constante entre el que hace las cosas Kodesh y el hombre. Es como una relación. Esto traté de explicarlo la clase pasada a mis alumnas de ayer y me costó mucho trabajo, pero es muy importante que lo entendamos. En alguna clase yo expliqué este concepto. Cuando yo le hablo de algo paradójico, es que el tema de la Kedushá es un tema muy paradójico. Y tenemos que entender eso porque ya les, como que se ve que no es, la Kedushá no es dependiente de que yo desee ser Kadosh, sino siempre Kadosh es este encuentro entre Dios y el hombre. Es un encuentro armónico entre Dios y el hombre. Entonces, quiero explicarles este concepto que es fantástico. Dijimos que Dios ocupa todo. Es pasado, presente, futuro, está por encima de todo, es eterno, punto. Para que Dios pueda crear, Dios tuvo que hacer un espacio libre de él, quiere decir, replegó completamente su presencia de un lugar y creó un vacío que se llama halal. Entonces dijimos que esto es una cavidad. Entonces, como dicen, acto número 1, Dios está en todo. Acto número 2, este es el número 2, Dios crea una cavidad para que exista separada de él. Como dijimos que es el útero de la mamá, el útero de la mamá es una cavidad donde va a albergar al bebé. Y el bebé no es la mamá. Entonces, en esta cavidad, Dios va a albergar la creación. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que la primera fase de la creación es que Dios crea este lugar vacío. Este es el número 3. Pero un lugar vacío no tiene nada. ¿Están de acuerdo? Nuestro útero no tiene nada. Eso no. Simplemente es el lugar para la creación, el lugar para tener un bebé. Pero nada más es el lugar.
para que haya creación, Dios tuvo que introducir, se los va a cambiar de color para que se vea muy didáctico. Les voy a poner la luz amarilla. Dios tuvo que introducir a este vacío un rayo de luz de él. Introdujo la luz llamada el Or Ein Sof. Y cuando introdujo ese rayo, aunque todo acá alrededor, esto es tan interesante que lo vean, todo lo de alrededor es luz eterna. Y todo lo que hizo Dios es meter en un hoyito, pero mamás un hoyito, ni crean que, dice en esta parashá, dice, ábreme un hoyito del tamaño de una aguja. Por un hoyito metió Dios un rayo de luz. Ay, perdón. Un segundo. Está súper interesante como se lo estoy tratando de explicar. Y ese rayito que metió de luz dio a cabo toda la creación. Creó el mundo de Adama Kadmon, el mundo de Atzilut, el mundo de Briá, el mundo de Yetzirá y el mundo de Asía. Todo lo que existe a partir de Breshit se creó porque Dios introdujo un rayo luminoso llamado Kaf. Entonces, vean qué interesante es. La primera cosa que hace Dios para crear es vaciar. Y una vez que vacía, mete un rayo y se hace la creación. Ay. Espérame un segundito. Perdónenme, es que pido todo lo de Chávez y de repente todo me llegó sin que me avisen, pero bueno. Entonces, el concepto que quiero que entiendan, porque esto es crear la Kedusha. Se tiene que hacer un vacío para que exista la creación. Con respecto a Dios y nosotros. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Para nosotros traer la Kedusha a nuestra vida, tenemos que hacer un vacío. El vacío es como un espacio especial. Y ese espacio especial lo hacemos, por ejemplo, el mejor ejemplo es Shabbat. La persona lo que hace en Shabbat es que deja de transformar. Este es el séptimo día y ahora vamos a poner qué es los 6 días. En los 6 días de la semana, así tal cual, la persona está llena de proyectos, llena de actividades, llena de trabajo, llena de clases, llena de proyectos, llena de pintar, de hacer, de deshacer. Está llena de transformación. Está llena. Él es lo que está haciendo. Yo hoy soy la maestra. Mañana voy a ser el ama de casa que está cocinando. Hoy ustedes están las alumnas, ¿no? 6 días estás lleno de ti. Y Dios dice, un día, vacíate. Deja de hacer lo que estás haciendo, vacíate. ¡Pum! Dame ese espacio. Y en el momento que haces ese espacio,
Dios mete su rayo y la mezcla entre el espacio que tú creaste en tiempo. Esto es muy importante que, de verdad, si lo entienden, va a ser genial. El espacio que tú le diste al tiempo, que lo vemos, por ejemplo, en Shabbat y los Moadim. El espacio que tú das en el Makom, que es en el, ahorita no tenemos Mikdash, pero es el templo, por así decir. El espacio que tú das en tu persona abre como una cavidad para que te permitas que Dios entre y la espiritual le entre a tu vida. No sé si me entendieron. Hay un tema de, así como Dios vació todo para crear y creó, nosotros vaciamos ese espacio, ese tiempo, para permitir que la presencia divina entre con nosotros. Cuando Dios quiere entrar acá, se topa con que está lleno de ti, está lleno de tus proyectos, está lleno de todo. Entonces, ¿por qué esto es Hol? ¿Y por qué esto es Kodesh? Porque replegaste tu esencia y permitiste que la esencia de Dios te permee, que tu alma se exprese. Entonces les voy a decir un caso extremoso de Kiddush Hashem. Y lo que van a ver es que es una cosa tremenda. Kiddush Hashem, el Kiddush Hashem más grande que puede hacer una persona, es cuando sacrifica su vida por Dios. Obviamente la Torán dice, Bajarta Bajaim, tú vive. Tal es Bajarta Bajaim que la persona dijimos que está exenta de hacer mitzvot completamente si está de por medio su vida. Entonces, por ejemplo, explicamos que de las 613 mitzvot, los jajamim entienden que Bajarta Bajaim es que primero, first of all, viene la vida. Si hay vida, va a haber mitzvot. Si hay vida, va a haber esperanza. Si hay vida, entonces así la persona rompe llaves o rompe eso para salvar una vida, no hay problema. Puedes hacer hasta comer en Yom Kippur para salvar una vida. El hecho es que si una persona está desmayada en el shul, pues le das de comer, ¿no? No hay problema. Nadie te va a decir, ay, no le des, es Yom Kippur. No, no, no. Primero que se salve y luego ya que se salve para que pueda hacer otras mitzvot. Entonces, tenemos este código que de 613 mitzvot, 610 mitzvot, son completamente, se pueden caer porque es Bajarta Bajaim. Vas a escoger por la vida. Menos 3. Y dijimos que las 3 son las 3 mitzvot que la persona sacrificaría su vida para no incurrir en ellas. Que son Avodah Zará, idolatría, Shfichut Damim, asesinato frío, y Arayot, Gilui Arayot. Si la persona es una persona pública y es un líder y tienes la opción de salvarte de la Inquisición, en la plaza de Zócalo están quemando a los judíos por judaizantes y viene el señor tal y le dicen, ¿sabes qué? Conviértete, ves a la cruz y ya le hiciste. Si él es un moré, una persona, es el tío, es el no sé qué, una persona importante que va a hacer que los demás se conviertan y caigan en esto, la persona tiene dos opciones. Puede decir,
yo no lo voy a hacer. Y dice, me dejó morir. Entonces está haciendo un Kiddush Hashem. Porque está muriendo porque Dios le dijo que no haga idolatría. En cambio, si se convierte, vean, esa es la cara de la moneda, está haciendo un Hilul Hashem. Quiere decir, le sacó a su vida y prefirió vivir que dar su vida y santificar el nombre de Dios. Esto es un caso muy extremo. El que tiene una historia de Kiddush Hashem idéntica a esta es Rabbi Akiva. El hermoso y bellísimo Rabbi Akiva murió en manos de los romanos en una hoguera. Yo sé que dicen, ¿cómo es posible que un tzadik va a morir así? Bueno, circunstancialmente, por muchos motivos. Y cuando sus alumnos le dijeron, Rebe, por favor, déjanos acabar con tu sufrimiento, porque se estaba quemando poco a poco, no, era con mucho sufrimiento. Él dijo una cosa tremenda, les dijo a sus alumnos, dice, toda mi vida quise servir a Dios, bejol levabeja, ubejol nafsheja, ubejol meodeja, que es lo del Shema Israel, por eso es tan importante. Es toda mi vida quise servir a Dios con todo mi corazón, con todo mi dinero y con todo mi cuerpo. Ahora lo puedo hacer. Un mártir. Y ha habido muchas historias de mártires. La Torah no te pide que seas mártir. Es nada más la circunstancia única donde estás entre la espada y la pared. Es o eres idólatra o estás del plan de Dios y en el cual tú dices, estoy con Dios y si me matas me vale, porque doy mi vida por Dios. Entonces, lo más increíble de todo es que es increíble, pero estas circunstancias de Kiddush Hashem, la persona no hace nada porque es víctima de otro. Murieron por ser judíos. 6 millones de judíos. Es un Kiddush Hashem. Porque murieron por eso. ¿Entienden lo paradójico que estoy diciendo? La paradoja es que, bueno, no sé si todos tenían la conciencia. Y por eso es increíble que a este genocidio, únicamente a este genocidio, se le llama Shoah. Sacrificio. Shoah es un sacrificio. ¿Por qué le llaman Shoah? ¿Se han preguntado? ¿Por qué el genocidio de los armenios se llama el genocidio de los armenios? ¿Por qué el genocidio de Ruanda se llama el genocidio de Ruanda? ¿Por qué esto se llama holocausto? Un holocausto, ahorita lo vemos como la Shoah, pero un holocausto es un corbán. Un corbán. ¿Por qué murieron? Por ser judíos. No quiero hablar de eso. Quiero acabar con muy buena con muy buen feeling del tema, pero llevé a un extremo de lo que es el Kiddush Hashem. Eso es el extremo del Kiddush Hashem. Kiddush Hashem es una persona que te dice, mata a esta persona, porque si no te mato a ti, y tú le dices, en la Torah dice que yo no puedo matar a nadie, así que mátame. Entonces, mueres por tus principios y traes a Dios a la realidad. Nada más son estas 3 excepciones. Quiero acabar esta clase con el concepto de la Kedushá, como le hemos venido trabajando. Kedushá implica un encuentro. Por eso está el tema del Moed. Es la Kedushá entre Dios y tú. En una manera bilateral es el producto de una relación armoniosa entre tú y Dios. No puede haber Kedushá si no hay relación con Dios y no hay armonía. Dios hace un espacio para nuestra existencia,
dentro de él. Nosotros estamos adentro de él. Y por otro lado, nosotros que estamos adentro, tenemos que hacer un espacio para que él entre. Tenemos que tener conciencia y contacto de que estamos permeados por él, a pesar de que él está separado. Esto es la paradoja más grande de toda la clase. En la Kedushá es lo que se dice en el Shul, que decimos en el rezo. Kadosh, 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 Hashem Tsebaot, Malek Kol Haaretz Kebodó. Kadosh es separado. Dice separado, separado, separado. Y por otro lado dice Malek Kol Haaretz Kebodó. El mundo está lleno de su kabod, de su honor. O está separado o está el mundo permeado de su honor. Eso es la Kedusha. Está separado porque nos hizo un espacio para nuestra existencia, pero también permea nuestra existencia. Esto es lo que se llama la intersección entre lo que es la trascendencia y la inmanencia. Yo sé que son términos muy difíciles, están prestados de la teología, de la filosofía, pero es este concepto que hemos venido hablando en miles de clases, que yo lo voy a explicar de manera muy fácil, aunque suene muy difícil. El nombre de Yud, Hei, Vaf, Hei, es Dios y el rayo creador de Dios. No es Dios, es la creación de Dios que se manifiesta en la creación. Y sabemos que es el árbol de la vida y sabemos que es la cadena de los Olamot, pero dentro del Yud Kei, Vaf Kei, existe una parte que es trascendente. La trascendencia habla de eternidad, de inmutabilidad, no cambia. Y existe una parte que es la Vav Hei, que es la inmanente, presente. Hay mucha gente que dice, no, claro que Dios existe, pero existe allá, ya no tiene nada que ver con acá. En el judaísmo es, el Dios que hizo eso tiene que ver conmigo. No nada más es que Dios me creó, no nada más creó. Dios lleva el mundo. Hay una relación con Dios. Por lo tanto, en general, el problema de la gente no es en creer en Dios como creador. Con que abras los ojos, dices, oye, esto fue creado por una inteligencia superior. Esto no está hecho al chilazo. Esto no parece nada de lo que... A ver, tú haces un cuadro y todo el mundo te aplaude. Y Dios es un mundo y las estrellas y las galaxias y las leyes y todo. El concepto de Dios como creador no es un problema para la gente. Lo que es un problema para la gente es que ese Dios que creó tiene que ver con este mundo. Esa es la presencia y la inmanencia de Dios. Todo el judaísmo se basa en unificar el Yud Kei con el Vav Kei. Vav Kei es todo lo que ve, todo lo presente, todo lo evidente, todo lo revelado. Y en cambio, esta parte no la conocemos. No la conocemos. Y nada más la podemos conocer a través de hacer un hoyito en nuestro mundo para que entre esa presencia acá. Cuando permitimos y creamos ese espacio para tener, y la conciencia, para crear ese espacio en el tiempo, en el espacio, en nuestras vidas, en nuestras personas, de crear esa presencia acá, estamos unificando el nombre de Dios. Y esto es lo que se llama el pacto con Dios. El pacto con Dios no es
no podemos pensar como niños chiquitos. ¿Qué es el pacto? Pacto es una relación. El pacto de la alianza. Tenemos una relación. Y nuestra relación es bilateral. En las relaciones no es Dios hace todo y yo acá estoy sentado sin hacer nada. El hombre tiene una actitud activa y tiene que tener una situación activa para atraer y para hacer ese hoyito. Y si no haces el hoyito, nunca das cabida a Dios en tu vida. Y hay gente que es así. Esta relación, voy a acabar con alguien que es completamente filosófico. Es la historia de Franz Rosenzweig. Era un judío alemán, brillante, súper asimilado, a nivel de que para él el judaísmo no era nada, le daba lo mismo todo, filósofo. Iba a dejar el judaísmo, se iba a convertir, se iba a casar con una mujer cristiana y se iba a convertir. No sé si su papá o un tío le dijo, ¿sabes qué? Acompáñame este día al templo, es Yom Kippur, y date un último chance. Y se dio un chance y se volvió un judío fantástico. Y él escribió un libro llamado La estrella de la redención. Nosotros cuando vemos el Maguen David, pensamos que es un símbolo como cada cultura tiene sus símbolos. Y definitivamente cada cultura tiene sus símbolos, pero los símbolos precisamente significan mucho más que el símbolo. No es así como que, bueno, me puse mi Maguen David y soy judío. No, el Maguen David es una fuente de conocimiento tremendo, filosófico y cabalístico. Y es el símbolo del Brit. Es el símbolo de la unión entre Dios y el hombre en armonía. Por un lado está Dios, quien crea el mundo, el universo. Por otro lado está Dios, quien crea a la humanidad. Este es el triángulo primero. Dios con el mundo, Dios con el hombre. Por otro lado, en la parte de abajo está el hombre. Arriba está Dios, en la parte de abajo está el hombre. Y el otro triángulo es cómo intersecta este triángulo con el otro triángulo. La figura que sale es que se alinean Dios con el hombre. Acá no están alineados. Acá está Dios por un lado, el hombre está por otro lado. Pero en este ejemplo, Dios y el hombre se alinean. Obviamente, Dios no se tiene que alinear al hombre. El hombre se tiene que alinear a Dios. Y la forma en que el hombre se alinea a Dios es a través de lo que dijimos, emulación divina. Así como Él es Hanún, tú sé Hanún. Así como es Rahum, así como Él es justo, tú sé justo. Así como Él es verdadero, sé verdadero. Quiere decir, en el mundo espiritual, la única forma de ponerte en sincronía con algo es vibrando en la misma vibración. Entonces, Dios vibra en cierta frecuencia y si tú quieres acercarte a Él, tienes que vibrar en frecuencia similar. Es como en el radio, que hay una emisión de Radio UNAM, 94.5, por así decir, 94.5 of UNAM, y tú tienes un radio. Para oír of UNAM, para oír la música clásica en el FM, te tienes que ir al 94.5. Si estás en el 97.9, no puedes oír la 94.5. Es decir, te tienes que sintonizar a Dios. Esta figura habla de la sintonía de Dios con el hombre. Por lo tanto, vean qué interesante. Dios, con respecto al universo, es lo que nosotros llamamos creación. La relación que tiene Dios con el universo es que Dios creó el universo.
La relación que tiene Dios con el ser humano, que se distingue de todas las demás creaciones, es que tenemos la revelación. Dios se reveló a Moisés. Dios se reveló en Har Sinai al pueblo judío. Y la relación que va a tener el ser humano con el universo es el tikkun o redención. Por lo tanto, quiero acabar esta clase con el siguiente concepto. Y si entendemos esto, cada vez vamos a tener un concepto más certero y más hermoso de lo que es la Kedusha. Dios, ay, me choca que me pase esto un segundo. Ok, está Dios y está el hombre. De toda la creación, lo único que es imagen y semejanza de Dios es el hombre. Entonces, al final de cuentas, todas las demás cosas casi son robots de Dios y se manejan por leyes naturales, no tienen libre albedrío. Las plantas no pueden escoger ser mañana algas y las bacterias no se pueden volver virus. Las cosas son lo que son. Hay una evolución de los sistemas, pero es muy, muy limitado. Por lo tanto, Dios se vuelca a la humanidad y el hombre crea armonía con Dios a través de sincronizarse, a través de las mitzvot, a través de vibrar en su misma energía. Esta figura de la estrella de David, ya se me hizo súper tarde, esta figura genera como diferentes fuerzas, pero también genera algo muy interesante, que es el fin de esta clase. Genera un espacio interno en armonía. Si Dios está acá y el hombre está acá, y el hombre está acá, no se genera ese espacio. Si Dios es bondadoso y divino y humilde y verdadero, y el hombre es asqueroso, mentiroso y defraudador y corriente, pues no hay encuentro. Pero cuando hay encuentro, el espacio en armonía que generan entre los dos es la Kedusha. Tan. Eso es la Kedusha. Por lo tanto, no es hacer una mitzvah. Es toda una forma de ser, una forma de ver la vida, una forma de... Eso es Kedusha. Y obviamente conlleva a que tú te debes de sincronizar con Dios. Y debes de generar este tiempo, este espacio, este elemento que no es tocable. Así termina esta clase. Tengo la clase del agüizo, siempre me pasa lo mismo. Grabé esta clase y si tienen alguna duda, les ruego que me la hagan llegar por medio de WhatsApp y yo en un ratito que tenga libre la puedo contestar. Sé que nos ha faltado muchos espacios para poder hablar. Espero que en otras parshiot que no sean tan intensas o a lo mejor no tan ambiciosa de mi parte, podamos generar un poco más de espacio de platicar. La próxima semana voy a generar una parasha más chiquita para dar más espacio para preguntas que se pudieran tener ustedes o que pudieran tener acumuladas.